Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Bueno, vamos a ver unas cosas muy básicas sobre el perdón y el arrepentimiento, que tienen unos cuantos vídeos Miller y Mary para añadir algunos detalles, aunque lo esencial ya lo hemos visto en los audios de iVoox o iVoox, pues ahí en el canal también de allí, incluso los grabé, ya que ese pequeño taller que dio sobre la verdad sobre el perdón y el arrepentimiento sí que ya estaba traducido, así es que lo esencial ya lo sabemos. Lo que pasa es que este tema del arrepentimiento, por ejemplo, que es mucho más difícil que el perdón, merece la pena que lo tratemos quizá en una serie de todo lo que podamos hacer, ¿no? Sobre todo personalmente, ¿no? Pero en esta serie de vídeos es muy interesante cómo remarcan una y otra vez que todo esto es muy personal, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de ayudarnos mutuamente, pues siempre caemos en algo de lo que ya estamos un poco sensibilizados, ¿no? Que es, a nada que hayáis mirado de espiritualidad y esas cosas, sensibilizados sobre una cosa que es la proyección, la expectativa, ¿no? Yo espero que tú te encargues de mi proceso, ¿no? Cuando las ayudas en realidad, y son ayudas emocionales y psicológicas que ya había muy buenos terapeutas sin necesidad de muchas canalizaciones, por supuesto, ya hay, porque la gente estamos guiados, a veces nos dejamos guiar por guías celestiales incluso, ¿no? Y porque todos somos iguales en eso, las almas, por lo menos por ahora, tienen el acceso a guías celestiales cada una, es una relación con Dios directa y guías celestiales. Esto es que nunca lo podremos remarcar lo suficiente, lo simple que es. Entonces, en esos procesos de terapia emocional, digamos, o de aconsejar, etcétera, pues siempre hay que diferenciar muy bien entre lo que es la ayuda y la conmiseración, ¿no? El que el terapeuta o el paciente estén a gusto compartiendo la adicción que tiene que ver con la expectativa, ¿no? De que tú te hagas cargo de mi emoción, cuando al fin y al cabo, en un momento dado, en algún momento al final vamos a tener todos, ya sea en esta vida o en la continuación en el cuerpo espiritual, nos vamos a tener que hacer cargo de todo lo que está grabado en el alma. Entonces, que es así de técnico y es así de simple, no hay culpa, no hay nada, es simplemente hacerse cargo de la inmensidad que es el alma, de la maravilla que es el alma, que bueno, desafortunadamente pues en esta tierra es muy desconocido todo esto tan simple y además está en un estado, digamos, de caída y de distorsión enorme, cuyas consecuencias ahora estamos viendo grandemente intensificadas, ¿no? Con este tema de los años 2020-2021, sobre todo en Occidente, porque quizás en países menos, o en civilizaciones ya más acostumbradas a la miseria, digamos, a la miseria emocional y física y todo eso, pues no cambian tanto las cosas, aunque también les obliguen a lo mejor a llevar mascarillas y todo eso, ¿no? Pero bueno, estos vídeos, ya digo, es muy interesante y acabamos de conectar precisamente con el tema con el que vamos a pillar este vídeo de las 3:40 de la tarde del 5 de septiembre del 2017, sobre esto de las leyes de Dios, sobre el perdón y el arrepentimiento, donde empiezan diciendo lo siguiente. Y bueno, tengo que comentar siempre, a ver si me acuerdo en los vídeos, de decir que yo grabo la pantalla de forma muy cutre. El sonido, por eso se oye menos. Acerco el micrófono a la pantalla, porque lo grabo en la pantalla con un programa muy básico. Entonces, por ahora es lo que uso, y por eso se oye peor, que tengo que mejorar eso. Se oye peor el sonido de Miller y Mary en este caso que el mío, ¿no? Entonces, aunque lo ponga al máximo de volumen. Entonces, vamos allá. Yes, well, there we talked about the law of attraction events. Yep. Allí está refiriéndose a que en uno de la serie vídeos anteriores estaban hablando sobre cómo la ley de la atracción funciona para atraer eventos que nos indiquen lo que tenemos en el alma, ¿no? Si dibujamos el alma... Uy, a ver, que voy a poner algo mejor debajo del ratón. Ahí estamos. Un poco solo el alma y las dos mitades
dibujamos una de las mitades, que somos nosotros. Entonces ahí tenemos los manchurrones. Perdonad que se ve muy mal el dibujo, ¿no? Esto está, en realidad las almas están en su propio espacio dimensional, que es superior y abarca de alguna manera a los espacios de los planos de los cuerpos físicos, que son muchos planos espirituales y celestiales, a partir, como hemos visto muchas veces. Entonces, y el físico, claro. Entonces en el alma tenemos esos manchurrones de los cuales todas las leyes de Dios funcionan amorosamente para que nos demos cuenta de cosas, para que nos demos cuenta de que están ahí, en el nivel del alma, claro, que del que estamos muy anestesiados en el fondo, y por lo tanto, bueno, estamos ahí con resistencias y todo eso, que es lo que se tratan las leyes de Dios amorosamente, aunque nosotros lo interpretemos como un castigo o que me está pasando algo malo, etcétera, etcétera. Pues eso, están ahí para mostrarnos lo que tenemos que sentir, como hemos visto 1000 veces. Entonces, vamos allá con esto de la ley de la atracción. Upon the hurt, the resistance to the hurt within us. O sea, es eventos relacionados, o sea, que actúan sobre el daño, o sea, ese manchurrón que hemos visto, pero también la resistencia que tenemos, o sea, eventos, o sea, nosotros con la resistencia a sentir el daño acumulamos error, si lo llamamos pecado en el nivel del alma, manchurrones, con la resistencia a sentir ese dolor y por lo tanto eventos, o sea, los eventos en el caso del perdón, los eventos que atraen las leyes de Dios, la ley de la atracción, a nosotros tienen que ver con esas dos cosas, tanto el daño como la resistencia que tenemos a sentir como niños pequeños ese daño. So here we'd be talking about the law of attraction events operating on our resistance to seeing the hurt we've created for others. Entonces aquí en el caso del arrepentimiento vamos a ver un poco como, pues eso, plantear simplemente de forma, no pueden ahí, tampoco van a poner miles de ejemplos ni cosas, pero en el caso de la atracción que vamos a experimentar, en el caso del arrepentimiento, es para ver el daño que hemos creado también a los demás. Eso se graba en nuestros manchurrones. En el caso del arrepentimiento son más difíciles, como vamos a ver, de tratar. Por eso hay tanta resistencia y tanta anestesia como hemos visto, ¿no? Y hemos experimentado en las canalizaciones Nueva Era, en las formas en las que la gente se toma la religión o la vida, ¿verdad? Pues hay mucha resistencia a sentir sobre todo lo relacionado con el arrepentimiento, que son esos manchurrones que hemos visto del alma, igualitos, porque siempre es el alma, no somos el yo real, ahí pues ya está, esos manchurrones, pero que se nos almacenan también lo que hemos hecho a otros. Porque todos estamos en un proceso de aprendizaje hasta que purificamos totalmente el alma, incluso podemos pasar después al estado de ángel si transformamos el alma, no solo la purificamos, que eso es otro punto, el amor divino. Bueno, pues como hemos visto en los anteriores, ahí tenemos esos manchurrones del daño que hemos causado a otros. Y ahora va a decir Jesús, no solo a otros, a nosotros también. Y a nuestro ambiente. O sea, porque en el arrepentimiento también se nos van a acumular manchurrones cuando nosotros actuamos mal contra nosotros mismos. Por ejemplo, no haciendo caso a los deseos más bonitos y viviendo más en el limbo, desidia, anestesia con productos, con adicciones, con adicción emocional. Todo esto pues son cosas por las que luego tenemos que realizar este proceso de arrepentimiento, que como hemos visto es como complementario al perdón, ¿no? La otra cara de la moneda. Entonces eso es, el arrepentimiento afecta a lo que hemos hecho, se nos graban manchurrones sobre lo que hemos hecho a otros, pero también al ambiente, incluso animales, va a decir, pues eso, y a nosotros mismos, o sea, afecta pues eso al terreno, si lo quieres decir, de la relación, del amor para con nosotros, para con el entorno y para con los demás, por supuesto. Animals, plants, birds, creation. Yep. What we've done to everything. Yes. It's not just to people. Yeah. No solo a gente. And the
proportion or the extent of the event Yes. is going to be proportionate to our resistance. Y entonces la proporción o la extensión, la amplitud del evento atraído va a ser proporcional a nuestra resistencia, pregunta Mary. Yes. Not necessarily the size of the harm we've created, Yes. because No necesariamente será del tamaño del daño que hemos creado, y confirma que sí. sometimes we Well, usually, interestingly, Pero, y ahora le interrumpe Mary, o sea, Miller dice, usualmente, de forma interesante, okay. the size of the harm we created is also proportionate to our resistance. el tamaño del daño que hemos creado también es proporcional a nuestra resistencia. Aquí no sé muy bien cómo interpretarlo, ¿no? Ahora lo vamos a ver si se nos enciende la bombilla de nuestra resistencia, digamos. Podemos al revés también pensarlo quizá mejor, ¿no? Que la resistencia que tenemos es proporcional, la resistencia a admitir siquiera que hemos hecho algo mal, por ejemplo, es proporcional al daño que hemos creado, ¿no? Y por lo tanto, fijaos que se está acumulando una pelota enorme. Por eso es lo que va a representar aquí, que lo vemos, Miller tiene el puño para representar como un nivel que ahora le va a aplicar, le va a poner una capa más encima, después de unos minutos, en esta representación gráfica simple, ¿no? de los niveles de daño. Y entonces nuestra resistencia a que tenemos al proceso de arrepentimiento, o sea, de primero reconocer, aunque sea mentalmente, que ha pasado algo, y luego ya empezar a repararlo tanto en nuestra alma como intentar mostrarlo realmente de corazón a los demás o lo que sea. Pues ahí lo tenemos, vamos a seguir. Yeah, that makes sense. So you can see when it comes to repentance, quite often the events have to be quite powerful. O sea, puedes ver entonces, en lo que toca al arrepentimiento, muy a menudo sucede que los acontecimientos tienen que ser muy potentes. Because God does measure the size of the event that we Porque Dios mide el tamaño del evento did. Compensatory. que hicimos, o sea, el tamaño del daño, digamos, que realizamos. Part of it. Y esa medida sería la parte compensatoria, la parte de la compensación, que está dentro de la ley de la compensación, ¿no? Esa parte Pain, if you like. del dolor, la parte de compensatoria del dolor. Yeah. So you could say, I'm attracting events that measure both the compensatory requirement. O sea, que yo estoy atrayendo eventos que miden las dos cosas. Por un lado, los requisitos compensatorios, es decir, los requisitos de compensación, And the resistance y la resistencia. added together. Las dos cosas juntas, fijaos, ¿no? Como ha subido ahora el brazo para representarlo. Que podéis interpretar muchas cosas en la vida en este sentido, ¿no? De por qué es tan grande de repente y tan descomunal y aparentemente inconmensurable lo que nos está pasando, tan loco, por ejemplo ahora con las crisis estas de los medios de comunicación, haciendo luz de gas, tortura psicológica con la gente y todo esto, ¿no? Pues de repente es como quizás podemos interpretarlo así, ¿no? Por un lado, ¿no? Por un lado vivimos no solo la compensación dolorosa para que veamos en nuestra alma y sintamos lo que hemos causado en animales, en personas, con actos durante toda esta era de loco consumismo, loco materialismo, antisensibilidades, anestesias con pantallas, falsas democracias, sino que además toda la resistencia que tenemos se suma. La resistencia siquiera a admitir que hay algo, pero la gente seguimos hablando, ¿no? De las nuevas normalidades, de volver a lo de antes, de no sé qué. No sé, quizá es una idea se puede plantear en este sentido lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la resistencia, dos cosas. Porque en el perdón también teníamos que, de alguna manera,
sentir lo que nos han hecho, que se ha quedado grabado en el alma, pero ya ahí, como no hemos hecho algo a los demás nosotros, no hay ese toque de más, de tener que sentir, además del daño que se te graba, pues el daño que has grabado y las consecuencias de ese daño que has grabado en otros, en su alma. Pero aquí, y en el caso del perdón, entonces, también tenemos resistencia a sentir ese manchurrón, ¿no?, en el alma, ese bloqueo. Pero aquí, pues bueno, igualmente ahí tenemos juntas las dos cosas, pero es mucho mayor en el caso del arrepentimiento muchas veces. And that's how much the law is going to have to create an event to trigger it. Y así es la cantidad en que la ley va a tener que crear un evento para desencadenar, para detonarlo, para detonar ese sentir, ese arrepentimiento. Both the compensatory effect and my resistance to it are added together. You see, Y eso, el efecto de compensación y mi resistencia se suman. if I can give an example of the compensatory effect so we can understand the linkage. Así que para entender la conexión vamos a dar un ejemplo de este efecto de compensación. In the compensatory effect, there is a measure of intensity of what I did to somebody. Ahí se mide, en ese efecto, la intensidad de lo que le hice a alguien. Yes. I did damage to them and it caused a certain level of intensity of emotional harm in them. Que eso, lo que les hice, pues causó cierto nivel de intensidad de daño emocional en ellos, It caused a certain level of damage to my environment. o cierto nivel de daño a mi ambiente, It caused a certain damage to myself. o a mí mismo. All of those feelings have been perpetrated towards myself. Y todos esos sentimientos han sido perpetrados hacia mí mismo. Es decir, esos manchurrones entran en mí. O sea, ya fijaos por qué es tan difícil de limpiar el tema del arrepentimiento, porque ya no es un manchurrón que te viene de fuera, sino que tú has hecho manchurrones a gente de ahí, de fuera, que vas a tener que sentir lo que has hecho sentir a otros de alguna manera, a ser posible con las leyes del amor divino, más mejor y más rápido, pero sin esas leyes, pues muy duro. No solo eso, sino que nos hemos hecho nosotros, han entrado en nosotros todos esos sentimientos de lo que hayamos hecho, perpetrado, digamos, si traducimos literal. Eso entra en mí, claro. Myself. God, through the law, made those feelings enter me. Yes. O sea, Dios, a través de la ley, hace que estos sentimientos entren en mí. It's proportionate. So if I'm in this shopping center and O sea, y es proporcional, dice Mary. O sea, si estoy en el supermercado y con un carrito de compras accidentally run into someone with my shopping trolley, Yeah. y atropello a alguien con el carrito, there's a compensatory effect that is vastly different to if I go into the shopping center with a shotgun and shoot someone. Correct. va a haber un efecto de compensación que es muy diferente del caso de que fuera con un arma a disparar a la gente en el supermercado. The compensation is going to be vastly Massively different, obviously. Obviamente la compensación va a ser enormemente diferente. One is Yes. an accident that didn't harm anybody permanently. Un caso es un accidente que no dañó a nadie de forma permanente The other is an accident that harmed a lot It's of not an lives. accident. y la otra no es un accidente, sino es algo que dañó a mucha cantidad de gente. It's not an accident, harmed a lot of lives. So obviously the pain associated with it is going to be quite high when we come to feel it. Yeah. Así que lógicamente el dolor asociado a ello va a ser bastante alto cuando en lo que toca a sentirlo, claro. Cuando lleguemos a sentirlo. It's going to be there already for us to feel. Ese va a ser el nivel del dolor que va a ser, ahí ya está para nosotros para sentirlo. Yes. Automatic that I shoot someone, Automáticamente, en cuanto yo disparo a alguien para asesinarlo, that pain's That on my pain, soul. bang, there. Yeah. It's going ese dolor está ahí. Quizás podáis tener ejemplos en la vida de cuando habéis hecho algo realmente mal, que sabéis que está mal, notáis algo directamente a nivel del alma si no estamos muy desensibilizados, sobre todo si lo habéis hecho de jóvenes quizá, ¿no? Esto la gente lo siente claramente, ¿no?
yo me acuerdo en mis casos, ¿no? O sea, en mi vida personal. It's going to be there, it's going to stay there, and it's going to have to be felt, and it's going to be quite intense. O sea, va a estar ahí, se va a quedar ahí, va a tener que ser sentido, va a ser muy intenso debido Because it's the addition of all the pains of every single person that was harmed by my event. porque es la suma de todos y cada uno de los dolores que se realizan a cada una de las personas en ese acontecimiento. Y fijaos, todos los familiares afectados, etcétera, ¿no? Yes. So if I've murdered 5,000 people, the compensatory effects are massive. Yes. O sea, imaginaos si asesino a 5.000 personas, el efecto de compensación va a ser enorme, ¿no? Yes. You follow? Yeah. Yep. So here we go. We got this massive compensatory effect now that's built in. On top of that, we've got our Y además de eso, resistance, tenemos nuestra resistencia feeling it, de sentirlo. which is now on top of that. Y ahora se suma ahí. Además de eso tenemos la resistencia. O sea, fijaos, en el caso del perdón no tenemos que sumar tantos dolores y tantos sentimientos porque es simplemente lo que recibimos como marcaje en el alma que tenemos que sentir, admitir que es injusto muchas veces para poder siquiera empezar a sentirlo, porque ningún alma se merece ninguna grabación emocional. No existe eso de tener que pagar por nada de nada, no hay culpas ni de otras vidas ni de historias, como hemos visto muchas veces. Entonces en el perdón, bueno, que sencillito, ¿no? Pero aquí en el arrepentimiento, en el perdón también había resistencia y se sumaban dos cosas, por lo tanto, pero aquí lo que se suma en la base es enorme muchas veces, como ese suma que hemos visto. Yes. Now, There has to be other events that happen yes. that trigger us Así que tiene que haber más eventos que sucedan, tiene que haber otros para desencadenar, detonar ese nivelazo de tema, ¿no? into realizing these things. Y que podamos darnos cuenta de estas cosas, de ese nivel al que ha llegado la suma de todo lo que nos tenemos que arrepentir en este sentido técnico y el resistencia, el dolor que también estamos acumulando al resistirnos, los bloqueos que estamos haciendo. And that's going to be pretty massive events. Y eso tienen que ser, claro, eventos muy enormes. Now, is it possible that I desire then to become sensitive to the pain that I've caused to others? Entonces es posible que entonces luego desee volverme consciente del dolor que he provocado en otros, Which will include the compensation, thus reducing my resistance. y así, pues, a lo cual todo ello incluye mi compensación y así reduciéndose mi resistencia. Would that affect the size of the attraction event? Eso afectaría al tamaño del evento de atracción. O sea, si yo me voy haciendo consciente, ¿no? La pregunta de Mary parece querer decir eso, ¿no? Y hay algún eventillo, digamos, un acontecimientillo que me hace reducir mi resistencia y me abre un poco. Eso afectaría al tamaño del evento de atracción. Do you follow where I'm going Not a with that large amount question? because the compensatory side of the Dice que no tampoco mucho, yo creo que dice, porque el lado de compensación event is much larger now. del evento es ya mucho mayor Because of what we've done. The debido a lo que hemos hecho. compensatory part of the event is a large portion of our pain. La parte de la compensación en el evento es una enorme porción, es una gran porción de su dolor. Entonces, como que Mary estaría aislando aquí, creo, en lo que ha hecho en la parte del tope, ¿no? Este colmo de la resistencia que nosotros ponemos y decir, bueno, Mary ha dicho, bueno, y si tenemos pues algo, ahora va a poner un ejemplo más concreto, algo que nos dice en la vida, oye, mire, al final hemos hecho algo, sí, pero de todas maneras tenemos toda la montaña de dolores y todo eso, como que está diciendo Miller, como que esos siempre van a exigir de alguna manera para nuestra consciencia, para realmente poder sentir, o sea, y traspasar el bloqueo, van a exigirse como acontecimientos muy grandes, ¿no? Vamos a ver. But is it possible, say, that I've
I've shot a bunch of people in the shopping centre. O sea, pongamos que soy un asesino que ha matado a mucha gente en el supermercado. I go to prison. Voy a la cárcel I stew in my juices for 18 months. y estoy ahí, por así decirlo, recociéndome. Es una expresión que quiere decir pagando, por así decirlo, por lo que hice. Stew in my juices. Es como recociéndome en mi jugo, en ese sentido de expiar, entre comillas, durante 18 meses. And then somebody at the dinner table starts talking about how they've shot other people. Y luego llega alguien en la cena, suponemos en la cárcel, ¿no? Pues están cenando y dice alguien, empieza a hablar de cómo también disparó a otras personas. But I've already, that's an attraction event, Eso sería un evento de atracción, but I've already developed enough like desire to feel about that issue that y entonces ahora ya me he desarrollado he desarrollado suficiente, digamos, deseo de sentirlo, de sentir cosas sobre ese tema, lo que yo hice, lo que esa persona que me está planteando sobre la mesa, nunca mejor dicho, que hizo. it helps me connect to Entonces me puede ayudar a conectar the pain. al dolor. But Sí, cierto, puede hacerlo, dice Miller, pero have to be like, honestly, for a person. pero va a tener que ser, y ahora como que mucho mayor, va a decir, pero se interrumpe la marcha del diálogo y, o sea, interrumpe Miller su frase y dice, es que honestamente, para una persona Who purposefully chose an action que a propósito eligió una acción that was unloving, no amorosa, harmed another person to such a massive degree. que hirió, dañó a una persona con ese grado tan grande, Yeah. It's very, very difficult for them to enter a state of repentance es muy difícil que entre en un estado de arrepentimiento. because they believe fully in the act they took. Yes. Porque, claro, ellos creen realmente, plenamente en el acto que hicieron. So And they have a whole series of justifications Y tienen toda una serie de justificaciones. huge amount of for the, justifications. otherwise Una enorme cantidad, dice Miller, de justificaciones. Porque de otra manera, dice Mary, they wouldn't have taken the action. Correct. Yeah. no habrían emprendido esa acción. Correcto, dice Miller. They would never have done something so massive Nunca habrían hecho algo tan enorme, digamos, without there being a huge number of justifications. sin que hubiera ahí mucha cantidad de justificaciones. So then, given the way that God's laws operate, Dada la manera en que operan las leyes de Dios, so I know many women who've had abortions, por ejemplo, conozco muchas personas que han tenido abortos, Yes. which is quite a willful act. que es un acto muy voluntario, digamos. Many of them had conscience pangs before, during, and after doing. Muchas de esas mujeres tienen dolores relativos a la conciencia, sin ese, la conciencia moral, la conciencia antes y después de hacerlo, It, which they could override completely. They que pueden haber anulado o puenteado completamente esos dolores. had a lot of internal justification Tienen una cantidad grande de justificaciones internas doing it. para hacerlo. Yeah. God's laws must be operating then because Entonces las leyes de Dios deben estar operando necesariamente en ese caso porque there's a large compensation for such an act. hay una grande compensación, se necesita una compensación grande dentro de la ley de compensación, ¿verdad? Para ese acto, ¿no? It was a murder. Y dice Miller, claro, es un asesinato. God's laws must be operating to bring the massive law of attraction events. O sea, las leyes de Dios deben necesariamente operar para traer eventos de la ley de la atracción enormes constantemente. Constantly. Why do they remain unaware? Pero si es así, entonces ¿por qué permanecen inconscientes? Because the average woman on this planet thinks it's her right to Porque dice Miller, la mujer promedio del planeta piensa que es correcto use her body every way she usar su cuerpo de la manera en que sienta correcto. But wouldn't God's laws be wanting her to see that? Of course. Pero las leyes de Dios, ¿acaso las leyes de Dios, pregunta Mary, no querrían que ella viera eso? Por supuesto, dice Miller.
Of course, but if everyone around you agrees with your perspective, Pero claro, ¿qué pasa? Si todo el mundo a tu alrededor está de acuerdo con tu perspectiva, they kind of drown out God's laws. well, no. claro, entonces dicen, Mary, pues van a, digamos, ahuyentar a las leyes de Dios, por así decir, drown out las leyes de Dios. Bueno, y dice Miller, no, No, you have to Not drown God's out your laws, own but- conscience. no, primero, claro, has tenido que ahuyentar, digamos, a tu propia conciencia. As you know, most women who have had abortions drown out their conscience quite. Como bien sabes, la mayor parte de las mujeres que han tenido abortos ahuyentan su conciencia muy masivamente Massively, Yes. and they use justifications such y usan justificaciones, as fear in particular, como en concreto, en particular, el miedo. Yes. and this is a big problem. Y esto es un gran problema. Women are frequently using fear as a massive justification to Y a las mujeres frecuentemente utilizan el miedo como una justificación masiva para tener abortos, have an To abortion, sin. Yeah. to sin, a Yeah. massive sin. Yeah. para cometer ese pecado. Recordemos el concepto de pecado, desarmonía con el amor y la verdad tal como las ve Dios, no tal como las vemos nosotros, así de simple, ¿no? Por eso hay que hablar de pecado y no de error solamente, para no perder vocabulario, ¿no? Entonces, es un pecado masivo. From God's perspective, Desde la perspectiva de Dios, ese tema daña la vida, ese acto daña la vida de otra persona. and so women constantly use this justification. And as I've said to you, Y las mujeres continuamente utilizan esta justificación y como ya te dije, probablemente en privado, private, women will march down the street posiblemente las mujeres desfilan por la calle, como vemos, for their right to have abortion, por su derecho a... creo que decía que lo habían hablado seguramente alguna vez en privado. Bueno, fijémonos en cómo las mujeres, pues, bueno, está ahora muy de moda el tema de las manifestaciones, ¿no? Y como siempre, entonces, el desfilar por la calle para el derecho de abortar, ¿no? right? Now, if men march down the street for their right to murder, Imaginaos que los hombres desfilaran por las calles por su derecho a asesinar. it would be considered an outrage. Eso se consideraría tremendo, ¿no? But women marching O sea, no me sale ahora la palabra, un estrago a la... O sea, una afrenta, down the street for their right to have an abortion, men and women approve of. Pero fijaos, las manifestaciones para el aborto, pues muchas mujeres y hombres las aprueban, ¿no? Y ahora fijémonos, ¿no? Qué distorsionado está el planeta donde en vez de manifestarnos para generalmente, o sea, que en vez de abortos, pues los niños sean cuidados, aunque no sean por las mujeres, porque si las mujeres tienen mucho miedo, lo que sea, en vez de manifestarnos para deshacer esos miedos y protegerla tanto a las mujeres y el trauma enorme que va a ser el aborto, y tanto a ellas, a su alma y a las vidas de las nuevas almas, pues nos manifestamos por... es que bueno, es que da risa por no llorar, ¿no? O sea, So this tells you that society's collective viewpoint of it Yes. esto te dice cómo el punto de vista colectivo de la sociedad sobre el tema is massively está flawed. es deficiente de forma enormemente deficiente. And since it's massively flawed, Como es así, is going to be massively dangerous. y debido a esa tan enorme deficiencia en el punto de vista social, la conciencia moral de la mujer va a ser dañada, pues también enormemente. Yes. So how then would we see God's laws operating? Because this question Entonces, ¿cómo podríamos entender la operación de las leyes de Dios? Debido a que, bueno, esta is about pregunta what it's like as God's esta cuestión es sobre cómo es eso de las leyes de Dios operate operan upon people sobre la gente. around their God's sin. laws are still operating. Las leyes de Dios están siempre operando, digamos. They are still having an effect on every one of those women who, Yep. just like it's having an Están siempre teniendo un efecto sobre todas y cada una de esas mujeres, effect on a person who's in prison for murder. Yep. igual que lo tienen sobre una persona que está en la prisión por un asesinato.
But because the woman's not in prison, and Pero como la mujer no está en la cárcel because the woman has the acceptance of her peers, and because y como tiene la aceptación de sus pares, de sus compañeros, the woman has the acceptance or the general acceptance of society, y la aceptación general de la sociedad, the woman now has a lot of methods that she can choose to teach. la mujer tiene entonces ahora ya muchos métodos que puede elegir para desintonizarse Tune from the act. del acto, Tune from the pain of God's de desintonizarse del dolor, laws operating upon her. del dolor de la operación de las leyes de Dios sobre ella, Not only upon her, but also no solo sobre ella, upon her children. sino sobre sus hijos, Aborted. los hijos que abortó. If she could feel them, she would never want to do it again. Si pudiera sentir ese dolor no solo en ella, sino el dolor, como hemos visto, por eso el arrepentimiento es más difícil que el perdón, aunque sean el mismo proceso técnicamente, ¿no? En el alma, ¿no? Del permiso que tenemos que hacer para sentir la humildad, ¿no? Pero dice, no solo eso, dice Miller, sino ese dolor que han hecho sentir, ¿no? A esas almas en la primera experiencia, prácticamente primera, del alma, que, bueno, los meses que estuviera en el útero y después, pues eso también es experiencia, pero la más gorda es traumática, que es esa muerte. Y recordemos aquí un dato muy importante, según los materiales de Miller y lo dado por Jesús Miller a través de Paget hace 100 años, pues en realidad el propósito principal es de la primera encarnación de un alma, que no hay reencarnación, como ya sabemos, salvo contadísimos casos. El objetivo es individualizar el alma. Entonces eso es el objetivo prioritario, o sea, primordial, digamos, principal de la encarnación. Ella empieza a individualizarse en este plano aquí, y para hacer una carrera potencialmente eterna, de entrada perpetua, porque el alma tiene una especie de perpetuidad asociada, ¿no? Entonces vamos a seguir. She could feel the damage that was done to them. O sea, ella podría sentir el daño que se le hizo a las almas nuevas, a los niños abortados, ¿no? And how long it's taken for them to overcome the damage. Y cuánto de tiempo les lleva a esas almas, a esos niños, superar ese daño. She would never do it again. Si pudiera sentir todo eso, nunca lo volvería a hacer. But she's detuned from all of that. Pero claro, está desintonizada de todo eso. Purposefully detuned from all A of propósito, además. that, I might add. So that she doesn't have to feel about any of those Así que no tiene por qué sentir ya nada de esas cosas. Está ahí como que no tiene ya por qué sentir. things. So while many women's conscience may partially O sea, ya no tiene que sentirlo. Y aunque la conciencia de muchas mujeres puede parcialmente o un poco, a little bit bother them, the reality is puede molestarle, la voz de la conciencia que decíamos, ¿no? Puede molestar un poco ahí a algunas mujeres, un poquillo. there's a huge amount of motivation there for them to completely ignore their conscience. Sin embargo, pues hay muchísima motivación para ignorar completamente a su conciencia, a la voz de la conciencia. And completely ignore the pain that comes through the compensatory effects. Y también ignorar, claro, el dolor que viene a través de los efectos de compensación Until they arrive in the spirit world. hasta que llegan al mundo espiritual. And then, of course, they're presented with those shocks. Y claro, después, ahí, una vez en esos planos, se les introduce estas cosas tan chocantes, ¿no? And for many women, they are completely shocked. They think they Y muchas mujeres están completamente en shock, impactadas ahí. had a great life Piensan que tuvieron una gran vida, where they had 1 or 2 abortions and they think they had a great donde quizá tuvieron 1 o 2 abortos y pensaban que tuvieron una vida genial, life and they were a good person and everything. And que eran buenas personas, todo eso. they arrive in the same condition as a person who murdered 1 or 2 people. Pero llegan en la misma condición que una persona que ha matado a 1 o 2 personas. Llegan al mundo espiritual en esa misma condición.
Yes, I was just thinking. Aquí no nos olvidemos de esto, aunque ya lo hemos hablado, el hombre no se libra. O sea, por supuesto, las mujeres no es que sean... Depende de las intenciones de los hombres, como es mi caso, por ejemplo, o sea, los efectos compensatorios de un aborto, ahí habría mucho que hablar, ¿no? Porque en la mayor parte de los casos el hombre yo creo que si no hace todo lo suficiente, todo lo que está en su mano para salvar esa vida, que él es responsable de ella en gran medida, bueno, es responsable de ella, él también va a experimentar los mismos efectos prácticamente compensatorios que la mujer. O sea, aquí no estamos, esto no es nada machista ni nada de eso. Bueno, o sea, vamos para allá. It's really interesting that people Entonces simplemente está pensando que es muy interesante, realmente interesante que la gente generally seem to be more sensitive to generalmente parece ser más sensible the law of attraction events which are acting upon them being harmed. es más sensible a los acontecimientos de la ley de la atracción que se basan en sus daños, pero los que les han sido hechos a ellos. O sea, en estos manchurrones del alma, pero los que te han hecho, o sea, la materia del perdón, no del arrepentimiento. Parece que somos más sensibles a los acontecimientos traídos por la ley de la atracción, claro, que están actuando en base al hecho de que hemos sido dañados. O sea, el alma ha sido grabada desde fuera por esos manchurrones, o sea, se han hecho esos manchurrones debido a, pues por ejemplo, lo que el padre o la madre nos proyectó miedos desde de pequeños, etcétera, que se graban ahí y condicionan, y por esa grabación, ese bloqueo emocional y bloqueos ante el hecho de sentir, de la inocencia del sentir, que se bloquea esa inocencia, todo eso son daños y que luego van a ver efectos o sea, la ley de la atracción nos va a traer cosas para que los veamos. Entonces la ley de la atracción, dice Mary, son eventos, ese tipo de eventos a los cuales somos más sensibles, dice en general. Then they are, because God's laws are operating, and as you've just explained, it's even more profound. It's even more pronounced, the pain that we have within us when we've harmed another person, and yet... O sea, porque lo que has dicho es que es todavía más profundo, más pronunciado el dolor que tenemos nosotros cuando hemos dañado a otra persona. As a general rule, what I notice is that we're all less sensitive Pero como regla general, en realidad todos somos menos sensibles to those law of attraction events that are a esos eventos de la ley de la atracción, o sea, los relacionados más con el tema arrepentimiento, ¿no? attempting to highlight that pain, the compensatory pain Que están intentando resaltar ese dolor, el dolor de compensación, that we have about hurting others. el que tenemos por el hecho de haber herido a otros. Well, there's reasons for that. Many Bien, dice Miller, hay razones para ello. of them include the fact that I'm justifying the harm in the first place. Muchas de esas razones incluyen el hecho de que estoy justificando el dolor en un primer lugar. O sea, en el primer momento. Yes, of course. Is an indication of how detuned I am. O sea, el hecho de que yo justificara en ese momento el dolor, el poder, mi acción de cometer eso, es una indicación de que estoy desintonizado From my conscience and God's laws and pues estoy desintonizado de mi conciencia y de las leyes de Dios. love and other things with regard to those particular things that I'm choosing. Y el amor y esas cosas, o sea, todas esas cosas en particular. To do. So, O sea, las cosas que está haciendo en ese momento donde cometí algo, esas cosas en concreto que estoy eligiendo hacer, pues demuestran mi nivel de desintonización. Y yo ahí ya, para hacerlas, ya tengo un nivel de justificación, de autojustificación, de que tengo que hacerlas, o sea, puedo hacerlas y las tengo que hacer por lo que sea, ¿no? Ya tengo unas heridas anteriores, etcétera. Pero ese nivel de justificación, vamos a ver qué dices de él. so it's very important for us to see that the level of detunement to my actions is what causes me
to actually engage those actions. O sea, es muy importante ver que el nivel de desintonización con mis acciones es lo que realmente me hace involucrarme en esas acciones. And the more higher my justifications are, Y cuanto más altas sean mis justificaciones, o sea, más grandes, digamos, más potentes, to be unloving towards others, justificando ser no amoroso hacia otros, the more difficult it's going to be sensitive to what más difícil va a ser sensible those justifications are. a qué son esas justificaciones. O sea, yo mismo me estoy creando un nivel de insensibilidad sobre lo que son esas justificaciones. No me voy a dar cuenta de lo que son. Vamos a ponerlo otra vez. To be unloving towards others, the more difficult it's going to be. O sea, cuanto más potentes sean estas justificaciones para ser no amoroso hacia otros, más difícil va a ser. To be sensitive to what those justifications are. Va a ser más difícil ser sensibilizarme a lo que son. A que están ahí, no solo que están ahí, sino a cuáles son. Sí, a cuáles son esas justificaciones. In other words, I'll believe the justifications are real. En otras palabras, creo que las justificaciones son reales y son ciertas. And true, and deserved, and right. Y están bien, o sea, y se merecen, o sea, son dignas, digamos, dignas de estar ahí. When the opposite is the case. Yeah. Cuando lo que pasa es lo contrario. And because I have that level of, like, approval for my own unloving actions, Y como tengo ese nivel de aprobación de mis propias acciones no amorosas, Yeah. it's going to be very, very hard for me to be sensitive to how the laws are trying me va a ser muy difícil ser sensible a la manera en que las leyes intentan to correct my unloving actions. corregir, mis acciones no amorosas. And often we then feel like when the laws are Y a menudo, dice Mary, luego entonces sentimos que si las leyes están intentando trying to correct corregir nuestras acciones y subrayar nuestras acciones no amorosas, we suddenly feel like we're being harmed. de repente nos sentimos como que estamos siendo dañados. That's what I notice in most people. Sí, dice Miller, eso es lo que percibo en la mayor parte de la gente. When they are the perpetrator, Cuando son los perpetradores del acto, they frequently believe they're being harmed when somebody is just treating them frecuentemente creen que están siendo dañados cuando alguien simplemente les trata correctamente correctly or truthfully o con verdad o amorosamente. lovingly. Or when they attract an event which is lesser in O sea, fijaos, ¿no? Las personas que han cometido, pues, o que hemos cometido ciertos actos, ¿no? De muchas veces cuando recibimos bondades, entre comillas, del mundo, pues es como que desconfías más y todo eso, ¿no? Todo ese tema de cosas. Y ahora va a añadir Mary que incluso, pues, cuando atraen un evento que es de una intensidad menor del que ellos han cometido, perpetrado, ¿no? Quizás hace muchos años, pero atraen un evento, lo vemos en las noticias, o alguien se nos muere, alguien cercano, por una cosa parecida. Intensity of what they've ever done. O sea, un acontecimiento o sea, atraemos algo que es de intensidad menor de lo que hayamos hecho antes nosotros, pero que nos recuerda a lo mejor lejanamente a lo que nosotros hemos hecho, pero no queremos ni mirarlo. Yes, lesser intensity of their exact same sin. Yes. Sometimes they've sinned A veces es exactamente el mismo pecado, a veces in the same way except in an extreme way, and they attract a small event
and then they feel like it's the end of the world. That's right. O sea, atraen un evento pequeño y sienten como que es el fin del mundo. Not seeing their own hypocrisy in Y no ven su propia hipocresía. the fact that they have been harming people in that way. Correct. O el hecho de que han estado dañando a la gente de esa misma manera, ¿no? De esa misma manera que a lo mejor el mundo lo representa de forma más y menos intensa, pero nosotros a lo mejor reaccionamos como muy exaltadamente o lo que sea, ¿no? Y no reconociendo que lo que hemos hecho es mucho más gordo, ¿no? For 20 years or something. As I say, the compensatory effects and the level of determinant that can cause a person to harm others Como he dicho, los efectos de compensación y el nivel de desintonización que puede hacer que una persona dañe a otros already has to be massive. ya tiene que ser masivo. So interestingly, if we're thinking about what it feels like as God's O sea, de forma interesante, si pensamos en cómo se siente las leyes de Dios laws operate upon me to motivate en su operación sobre mí para motivarme my repentance, a arrepentirme, it doesn't feel like that much until things get pretty extreme. Well, it doesn't. normalmente no se siente mucho hasta que las cosas se vuelven muy extremas. Feel that much, but it's not because it isn't that. No, yeah. No se siente mucho, pero no es debido a que no lo sea. O sea, It's because we're in complete denial. Yeah. es porque estamos en negación completa. Yeah. Of how much? Yeah. En negación completa de la cantidad, digamos. Complete denial. Yeah. And we had to be in complete denial to do the act in the first place. Y claro, en un primer momento, para realizar el acto, tuvimos que estar en esa negación completa. We had to be. We had to already be detuned from our conscience, already be justifying unloving. O sea, tuvimos que estar ya desintonizados de nuestra conciencia o realmente justificarnos nuestras cosas no amorosas ya en ese momento del acto, ¿no? Already feel entitled, already feel Ya nos sentíamos con derecho, like a lot of Already feel superior. Already feel, o por ejemplo sentirnos superiores, yeah. you know, that we're allowed to. Already feel that God's not going to punish us. Already. o sea, que se nos permitía, o sentir ya que se nos permitía mucho hacerlo, o que Dios no nos iba a castigar, o sea, que no nos va a castigar. There's a lot of massive beliefs Hay una gran cantidad de creencias enormes, digamos, masivas, that cause us to take an action that's a sin towards others. que nos hacen emprender una acción que es un pecado hacia los demás Yeah. Or to the environment. o al entorno. And it's very hard to correct them because Y es muy difícil corregirlas of the massive amount of false beliefs we have. debido a la cantidad enorme de falsas creencias que tenemos. Yeah. Far more than we have with regard to forgiveness. Yeah. Muchísimo más de lo que tenemos respecto al perdón. Yeah, far more. And that's why it's much more difficult to sincerely go through the process of repentance. Y por eso es que es mucho más difícil atravesar sinceramente el proceso del arrepentimiento It is to go through the process of forgiveness. que del perdón. Yeah. So, as I've said in the notes here, Yep. I've got God's law of attraction brings us the events that show me how I'm hurting others, but Como dije aquí en las notas, la ley de la atracción, los eventos me muestran cómo estoy dañando a otros, ignore them. God's law pero lo ignoro. of attraction brings me events of a similar nature. Dios, a través de la ley de la atracción, me trae eventos de una naturaleza similar, los ignoro igualmente. Ignore them. Or I blame others for. O incluso culpo a otros, dice Mary. I blame others for them. Yeah. And I react angrily again, even perpetrating the same behavior back again. Incluso o reacciono contra eso que estoy viendo, o incluso vuelvo a hacer lo mismo, el mismo comportamiento que tuve de vuelta.
God's laws then bring me the exact same intensity of how Entonces, luego las leyes de Dios me traen la misma exacta intensidad en la manera en que he dañado, la misma intensidad del modo en que dañé I harmed others. a otros. You know, potentially with the death of someone I love, or Potencialmente, pues con la muerte de alguien querido. and if I usually still ignore them, unfortunately. Y aún en ese caso, muchas veces seguimos ignorando, desafortunadamente, el mensaje, ¿no? Because I'm so detuned Porque estoy muy desintonizado Yeah. from what I've done. Yeah. de lo que he hecho. And you can see God's laws are operating in a massive way. Y ves, las leyes de Dios están operando de una forma enorme, digamos. My physical body is getting destroyed by Mi cuerpo físico se está viendo destruido por las emociones the emotions that are within me, que están dentro de mí and I ignore that Yeah. y lo ignoro también. as well. Yeah. People around me are pointing out that I'm doing things wrong, and La gente a mi alrededor también puede que me esté señalando que estoy haciendo cosas mal. I ignore that, Lo ignoro. Yeah. whether they're kind or not kind. Ya sea que me lo digan con amabilidad o no, Doing it, I still ignore them. Mm. lo sigo ignorando. And like you can see, there's this constant build-up of this stuff. Y como ves, pues es una acumulación continua de esta cosa, Of these kind of emotions. de este tipo de emociones, ¿no? Está ahora planteando como todo lo que al no atender a las señales, digamos, acumulamos también más bloqueo, más manchurrones de estas emociones en el alma, ¿no? De This resistencia. is what it feels like. Eventually, I get Y así es como se siente. Dice, y al final, en algún momento dado, llego al punto. point. Unfortunately, for most Desafortunadamente, people, para it's la really mayor parte after de la they've gente, passed into the esto sucede, este momento sucede bien después de que han muerto y están en el mundo espiritual ya. spirit world. But eventually, I get to the point where I realize that I've sinned. Pero en ese punto del que hablamos es donde he comprendido, me doy cuenta de que he pecado. Yeah. Because of the massive amount of things that are now happening through these attractive events. Debido a lo que ahora está sucediendo enormemente a través de estos acontecimientos de atracción. Estoy atrayendo. Because of what's going on in my soul, that I'm attracted Debido a lo que está sucediendo en mi alma, estoy atrayendo to these events. And estos eventually I get to the acontecimientos. point- And for Y al final llego al punto, a este. Y para la mayoría, most people, unfortunately, it's only because they're now in the hells. eso solo ocurre porque están ya en los infiernos. Recordamos, en los planos terrestres, la parte más baja, de los cuales hay salida, por supuesto, pero simplemente la condición del alma más baja en la que estamos. La mayoría, bueno, la mayoría o la media baja o algo así, dice Miller en otros puntos, en otros lados. And they can do nothing else but admit. Y entonces allí, una vez que estás en esa cantidad de bloqueo ya en la condición casi más baja o baja de los llamada infiernos del primer plano, los planos terrestres, claro, ya solo puedes hacer que admitirlo, no puedes hacer otra cosa. Yeah. That's sad. Sin, But yeah. that's the way it is. Very Admitir el few pecado. people actually Así que esa es la manera en que sucede, porque muy poca gente realmente go through sincere repentance on the planet. atraviesa un arrepentimiento sincero cuando están en el planeta, muy poca gente. They usually go through it after Usualmente lo hacen después. they've passed. Yeah. Mm. Yeah. Just mention a couple other things that we've got here in our notes. Sure. Just slightly different from our forgiveness Of ones. course, they're going Entonces ahora para mencionar un par de cosas que son diferentes con respecto al perdón. to be different because it is a different process. Yes. It's an additional O sea, hay varias cosas que son diferentes, como estamos viendo, y dice Miller, claro, tiene que ser diferente porque es un proceso diferente, hay process. Yes. algo adicional en el proceso. But we talked about kind people and how they would approach our lack of forgiveness. O sea, hablamos antes de la gente amable y cómo ellos enfocan nuestra falta de perdón.
But then there's unkind people who will actually exploit our lack of repentance. Pero luego también hay gente no amable, digamos, que realmente explotará nuestra falta de arrepentimiento In order to Perpetrate their unkindness. para poder perpetrar sus propias no amabilidades, digamos, sus propios rasgos, gestos no amorosos al mundo, ¿no? their unkindness and use us in ways that help them either further their sort of sin. Y nos usan de maneras que les ayuden, ya sea a sumar más cosas a, digamos, su pecado, a añadir más a su pecado. Further sin against other people. Más pecado contra otra gente. Kind of exploit others. So unfortunately, when we don't repent, we Desafortunadamente, cuando no nos arrepentimos, become a player Yeah. in worse acts. nos convertimos en un participante en actos peores, That we now also will pay penalties for. para los cuales ahora pagaremos penalizaciones, o sea, tendremos que experimentar penalizaciones por ellos. O sea, fijaros, esta es la complicidad que estamos viendo, a veces muy satánica realmente, entre los gobiernos, y que son muy criminales muchas veces, muchas cúpulas muy corruptas, y fijaos, ¿no?, como nuestra propia no humildad ante las cosas que hemos hecho, pues provoca que no miremos directamente y no queramos ni mirar a los crímenes que hacen, pues mismamente los gobernantes, sin ir más lejos, ¿no? Una gran parte de ellos que están ahí precisamente porque son criminales muchas veces, porque para llegar allí tienen que, bueno, aparte de cometer muchísimos actos asquerosos con sus compañeros o con lo que sea, pues realmente a veces son criminales, de asesinos, etcétera, a escondidas, ¿no? Y aparte de traficantes o corruptos de muchas cosas, ¿no? Yeah. We can become a player because we're now easily manipulated. O sea, podemos volvernos un participante, porque ahora somos, en esta condición de no humildad, de falta de arrepentimiento, somos fácilmente manipulables Yeah. By spirits or other people. por otra gente o por espíritus. Recordemos que hay más espíritus desencarnados que gente ahora en la Tierra, Into doing these things. manipulados para hacer esas cosas. For example, Por ejemplo, someone like Hitler alguien como Hitler can't come into existence without there being a huge amount of people who agree with him. Yeah. no puede llegar a existir sin que haya una gran cantidad de gente que está de acuerdo con él. And many of the acts that those other people did Y muchos de los actos que esa otra gente hizo in support of Hitler's belief systems apoyando esos sistemas de creencia de Hitler, did it because they themselves had the same belief systems. los hicieron esos actos porque ellos mismos tenían esas mismas creencias. Yes. And this is the thing, is that even things like genocide Y esta es la historia, que incluso cosas como el genocidio, that has occurred in history que han ocurrido, claro, en la historia, unless you become a player no pueden suceder a no ser que tú te vuelvas un participante in a larger scheme of things, en un esquema más amplio de las cosas, Yes. and therefore become also a perpetrator involved y por lo tanto te vuelves también un perpetrador in those Yes. that larger scheme of things. And involucrado en esas cosas, visto todo dentro del esquema de las cosas más amplio, que ahí podéis ver en la página A4 de las emociones, donde tengo algunas cosas básicas sobre las emociones y enlaces a materiales. Pues ahí vemos este tema, ¿no?, tan básico de cómo todos contribuimos, porque el alma es una cosa grandiosa, muy es muy potente, ¿no?, y almacenando ahí nuestros miedos y nuestras historias y no siendo humildes, pues estamos contribuyendo a actos también globales, etcétera, ¿no? Esto ahí lo veíamos en un pequeño texto dentro de esa página. even if the person who leads, say, that genocide has a certain O sea, tú dice Mary, que incluso esa persona que lidera, digamos, el genocidio tiene set of beliefs, un cierto conjunto de creencias
I only need to have another set of beliefs Entonces yo tan solo necesito tener otro conjunto de creencias que that person can exploit, esa persona, que el líder, Hitler, pongamos, puede explotar. an unrepentant attitude O sea, tengo mi actitud de no arrepentirme hacia towards others, otros and an entitled feeling towards others y tener un sentido de tener derechos sobre otros. that person can exploit. I don't even have to have Entonces esa persona, el líder, puede explotar eso. O sea, que lo que se refiere Mary es que ni siquiera tengo por qué tener the same injury set. ni siquiera tengo por qué tener las mismas heridas, el mismo conjunto de heridas. Though I probably need to, when it comes to killing people, Bueno, y cuando en el tema de matar a gente, dice Miller, seguramente necesito, obviously I need to have some pretty Yeah. strong o sea, necesito tener unas creencias muy fuertes, Yeah. justifications for doing o sea, unas justificaciones muy fuertes para hacer esas cosas. it, right? Yes. Yes. Yeah. But yes, you're right. Yeah. They don't have Pero sí, tienes razón, to be identical set of Well, emotional. no tiene por qué ser un conjunto idéntico de emoción, Say, for example, de heridas emocionales o de creencias, ¿no? De sistema de creencias. Es que van a poner el ejemplo mejor. Ahora dice Mary, por ejemplo, the fashion industry. Yes. la industria de la moda. I can be heading it Puede que, por ejemplo, si yo la lidero, like this fast fashion thing that happens esta cosa de la moda que sucede ahora tan rápido, ¿no? now, where just every 6 weeks there's a new Que cambia cada 6 semanas, fashion, Mhm. and it's sold it's sold everywhere, and women are que hay que venderlo masivamente por todas partes y las mujeres, told you need to se les dice a las mujeres que necesitan llevar esa ropa wear this and Yeah. look awesome. para parecer maravillosas. My core exploitative attitude can be, I'm going to make money off people's insecurities. O sea, mi actitud explotadora es como que voy a hacer dinero a partir de las inseguridades de esas personas, de esas mujeres. Yes. And I can then exploit the injury in women of I Entonces puedo explotar esa herida en las mujeres, don't feel attractive, I need to get other women's la herida de, ay, no me siento atractiva, necesito la aprobación de otra mujer, approval. I feel, I'm willing to do anything basically estoy dispuesta a hacer todo to avoid feeling like ugly. Mhm. todo lo que pueda para evitar sentirme fea. And then I become my lack of kind of repentance, my Entonces, de repente, mi falta de arrepentimiento, digamos, feeling I'm entitled to do whatever it is to mi sentimiento de que tengo derecho a hacer lo que sea para evitar esos sentimientos, avoid that emotion, Mhm. can be exploited by someone who's interested in money. puede ser explotado por alguien que está interesado en dinero solo. O algo, por ejemplo, ¿no? O sea, fijaos, ¿no? Es un sistema de creencias diferentes. El líder o la lideresa de alguna firma de moda, lo que sea, ¿no? Pues que en realidad pues, está más enfocada a lo mejor solo en el poder y en el dinero. Ya está, digamos, muy satanizada, por así decirlo, que eso también habrá muchos casos. Y sin embargo, pues esta gente más del populacho como nosotros, pues estamos ahí con nuestras heridas de infancia, ¿no? Hay no sé qué, no sé cuántos, de que me ven fea, no tengo aprobación de mamá, papá, de no sé qué, y luego no tengo aprobación de las mujeres, necesito aprobación externa, ¿no? Por todas esas tonterías, ¿no? Que hacemos emocionales y que a los niños y que nos dejamos hacer también luego y que luego prolongamos. Entonces, fijaos, ¿no? Como está poniendo el ejemplo de un sistema de creencias diferente en un lado y en otro, del lado del líder y del lado de los liderados, digamos, ¿no? De los manipulados, que se dejan manipular. Yeah, Yep. yeah. Yeah. So this is a big problem, as you can see. Esto es un gran problema, como puedes ver, dice. Yeah. A person who does not engage repentance Por una persona que no se involucra en el arrepentimiento, exposes themselves to become a player, a part of larger se expone a sí misma a volverse participante en problems, problemas mayores, which also then means they have to pay the penalty of becoming a part. lo que significa también que van a tener que pagar las penalizaciones de volverse parte de eso, In those larger problems. Yeah. de esos problemas más grandes. O sea, fijaos cómo la pelota se vuelve enorme. Si ya es de por sí difícil el arrepentimiento,
nuestra falta de arrepentimiento nos va a tener que hacer que técnicamente procesemos emociones relativas a arrepentimientos del daño que nos hemos hecho y hemos hecho a otros por meternos en este tipo de juegos sociales, ¿no? Con un caso extremo como el que ha puesto Hitler, ¿no? La burocracia del asesinato, digamos, que los estados pues siempre tienen esa tendencia de máquinas de guerra, ¿no? Muy, muy tremendas, donde el poder por el poder y terminan así a veces, y ya lo son, de hecho, tapadas solapadamente, pero en casos más extremos. Y en estos temas, pues fijaos, ¿no? Nos volvemos parte de esos problemas mayores. You see this with war a lot. Lo puedes ver también con la guerra mucho. See, war exploits people's fears. La guerra explota los miedos de la gente, se aprovecha de ellos, digamos. Refuse to repent for their fear. Explota a la gente que rechaza, o sea, que se rehúsa a arrepentirse de su propio miedo. Are easily exploited into engaging fear to harm Esa gente es fácilmente explotada para involucrarse, other countries. Yes. o sea, involucrando ese miedo para dañar a otros países. O sea, podemos nosotros tener un miedo del que tenemos que arrepentirnos porque a lo mejor nos lo hemos creado nosotros, ¿no? Y eso ya es un miedo relativo al arrepentimiento. Está en el alma ese manchurrón, pongamos, ¿no? Entonces, ese miedo lo utilizan los estados o lo que sea para dañar a otros países, ¿no? Porque justificamos, en vez de arrepentirnos de él, en el sentido de sentirlo como un niño, pues nos identificamos con el Estado, con la guerra, con una nación contra otra, en el sentido pues más terrible de nación, ¿no? Y ya está. They will have to pay the penalty for that. Yeah. Y claro, tendrán que pagar una penalización por ello. So we see this reaction and interaction happening frequently, Así que ya veis esta reacción, esta interacción que sucede tan frecuentemente, where a person refuses to address their own emotional pain donde una gente se rehúsa a tratar su propio dolor emocional Yeah. or their own beliefs of superiority and other o sus propias creencias de superioridad y otras, things, only to engage a process of murder in the end. lo hacen para al final simplemente meterse en un proceso de asesinato. Yeah. Right? Yeah, very, very damaging processes. Un procesos if we don't muy dañinos que los que están involucrados cuando no nos arrepentimos. Yeah. And God's laws are there. The question here was that what is the feeling? Is God's law? Entonces las leyes están ahí porque la cuestión aquí es cuál es el sentimiento, es que las leyes de Dios están Laws are there trying to expose this, but están intentando exponer esto, el sentimiento, as we can see, the level of denial pero como podemos ver, el nivel de negación in the population en la población is very, very high es muy muy when alto it comes to repenting. en lo que respecta al arrepentimiento. Much higher than it is Yeah. to forgive. Yeah. Mucho más que en el caso del perdón. Yes. Yeah. But yet, we are all in a lot of physical and emotional pain, Sí, estamos todos en un dolor emocional y físico muy grande, and that is the operation of God's laws, hay trying mucha cantidad de esos dolores y eso es la operación de las leyes de Dios que intentan to expose this lack of repentance in us. Correct. exponer esta falta de arrepentimiento en nosotros. Correcto, dice Miller. We're in such tremendous physical and emotional pain. It is big. Esa es la razón por la que estamos en ese tremendo físico y emocional, dolores físico y emocionales, porque Because of the collective refusal to repent. debido al rechazo colectivo, al rehusarnos colectivamente a arrepentirnos For what we personally are involved in doing and also personally supporting. Yeah. por aquello que estamos involucrados personalmente, en actos personales, pero también lo que estamos apoyando personalmente. Yeah. Yeah. And they're all human creations. God's not going to fix them. Y todo eso que está en el alma, esos manchurrones que hemos dibujado, todo eso son creaciones humanas, o sea, Dios no va a arreglarlas. Yeah. We have to fix them. Yes. Nosotros tenemos que arreglarlas. Yeah. Yep. And obviously, the aim is to get us to a point where we want to fix them.
Yes. Claro, y el objetivo es llevarnos a un punto donde queramos arreglarlas. That's the whole why the laws are operating in that way. Esa es toda la manera en que operan las leyes de Dios. Exactly. Yeah. 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 Exactamente. Okay. There's other things there about the attempt to utilize your lack of recognition of sin in order to support somebody else's sin. Hay también un tema sobre tu falta de reconocimiento de tu... Vamos a ponerlo otra vez. Yes. That's the whole why the laws are operating in that way. Exactly. Yeah. 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 Okay. There's other things there about the attempt to utilize your lack of recognition of O sea, hay el intento de utilizar tu falta de reconocimiento del pecado sin in order to support somebody else's sin. para apoyar el pecado de otro. Yes. This is a very important point too, I Este también es un punto muy importante, feel, because frequently, you know, the laws are there trying to expose to it. porque ves, es frecuente que las leyes estén ahí para intentar exponernos That we need to stop supporting the sin of others. That que necesitamos dejar de apoyar el pecado de otros, frequently, a person who is not repentant wants everyone around them to support. porque una persona que no está arrepentida, que no se arrepiente, frecuentemente quiere que todo el mundo alrededor le apoye Their lack of repentance. In other le apoyen esa falta de arrepentimiento. words, to say, no, you're doing the right thing. En otras palabras, decir, no, estás haciendo lo correcto. It's like a heap of guys getting together, and one guy is having Es como ahí cuando se reúnen muchos tíos y un tío uno de ellos está teniendo sexo sex with a lot of different women, con muchas mujeres a lot of different diferentes women through that y en ese proceso hiriendo a una gran cantidad de diferentes mujeres, process, and all the other guys go, you beauty, go for it, isn't it y todos los demás tíos le animan ahí, qué bien por ti, no sé qué. wonderful? Because they all have the same desire to do the same thing if Porque todos tienen el mismo deseo de hacer eso they could. Yeah. si pudieran. Fijaos aquí, vamos a parar un momento, esto podría parecer un poco machista, ¿no? Porque se diría, ¿no? Una crítica... Porque esas mujeres también pueden tener pueden ser conscientes de lo que están haciendo y no importarles en absoluto, ¿no? Ese acto de sexo sin amor, por así decirlo, que termina siendo un manchurrón en el alma también. En general, entonces, pues eso, ¿no? Aquí estamos viendo, pues eso, en el caso de los hombres quizás son más insensibles a esto, las mujeres también no se hacen, digamos, valer por nuestra tradición y por nuestras historias en este sentido espiritual, pues somos ignorantes espirituales de todo, entonces bueno, pero en este caso un hombre que a lo mejor pues está dañándose mucho a sí mismo porque no está teniendo en cuenta realmente y está engañando realmente a lo mejor a muchas mujeres y todo eso, ¿no? Que se queda en las relaciones en una especie de limbo, bueno, que no es ningún no es ningún limbo, sino, bueno, eso, que ahí hay mucho que comentar. Yeah. Right? And this is what happens is that we frequently engage again now. Es que eso es lo que sucede, es que frecuentemente nos involucramos Associations are such that we engage people who will approve of our action. en nuestras asociaciones pues con gente que aprobará nuestras acciones. Is that also, you know, we're talking about utilizing my own lack of recognition of my sin. Estamos hablando de utilizar cómo utilizan mi propia falta de reconocimiento de mi pecado. So if say you're in that group of guys Pongamos que estás en un grupo de tíos and there's a young guy who's never known any other guys, and all the guys he's ever known have this attitude to women. y son jóvenes y todos, y hay chicos jóvenes, So he's very unsensitive to the sin at this point. que son todos muy insensibles al pecado en este momento. See, I can't agree with that. If he's never been involved in the sin, it's highly likely that he's going to be quite sensitive to the sin. Entonces dice que si en ese grupo, creo que el planteamiento que está haciendo Mary, vamos a ponerlo un poco antes y más despacio.
Se está dando el otro botón de detrás. Un momento, perdón. Vamos a ver si podemos. Say you're in that group of guys, and there's a young guy who's never known any other guys, and Que en ese grupo de tíos pues hay diferentes edades, ¿no? Y hay chicos jóvenes que nunca han conocido otros hombres así, que están pues a lo mejor entablando relaciones sociales por primera vez a lo mejor con personas más mayores. all the guys he's ever known have this attitude to women. Y todos ellos a lo mejor nunca han sabido, nunca han conocido, han tenido esta actitud hacia las mujeres. So he's very sensitive to the sin at this point. Así que están bastante insensibles al pecado en este momento. O sea, como diciendo, yo creo que se refiere a esas personas jóvenes que entran a ese grupo de, digamos, más pecadores, de estos hombres. Creo que se refiere a esto, Mary. See, I can't agree with that. If he's never No, dice Miller, no puedo estar de acuerdo con eso. been involved in the sin, it's highly likely that he's going to be quite sensitive to. Porque la persona, esas personas jóvenes que está poniendo ahora como ejemplo Mary, si nunca ha estado implicado ese chico, por ejemplo, en el pecado, es muy probable que vaya a ser muy sensible a él, al pecado. Vamos a seguir con velocidad normal, con perdón. The sin. And it's only through a series of choices and decisions that he did. Y solo es a través de una serie de elecciones y decisiones como él se desensibiliza He sensitizes himself to the sin. al pecado. See? Yeah. Okay. It's very rare for a person Es como que Mary ha intentado poner un ejemplo que no le ha salido bien, yo creo, es algo así. Dice Miller, para salvar un poco el tema, es muy raro que una persona to purposefully take actions that harm other people or the emprenda acciones a propósito, acciones dañinas para otros o para el entorno, environment without knowing what they're doing. sin que sepa lo que está haciendo. Unless they've been punished away from that, unless there's some kind of fear. O sea, a menos que haya sido castigado, o sea, al menos que haya habido algo de miedo, It's even then very rare. pero incluso así, dice, es muy raro. So I don't understand the point then. How Entonces dice Mary, no entiendo el tema entonces. how can someone utilize my own lack of recognition of Porque ¿cómo puede alguien utilizar mi propia falta de reconocimiento de mi pecado? my sin? You mean a willful recognition of sin? O sea, tú te refieres a un reconocimiento, voluntario del pecado. In there. Yes, my own desire to avoid my own recognition of sin Sí, dice Miller, mi propio deseo de evitar mi propio reconocimiento del pecado So willful, because you're saying es voluntario, there's no way very you hard. can't be aware of sin. Exactly. porque no es, o sea, esto tiene que ser voluntario porque no es tan difícil, no es muy difícil ser consciente del pecado. And particularly sin to harm others, it's Yes. quite En particularmente el pecado relativo a hacer daño a otros, pain that others are being harmed. porque vamos a ver el dolor, ¿no? Que cuando otros están siendo dañados. Usually when you're harming them. And the only time I'd probably say that's not the case is when you're feeding codependent addictions. Y la única vez en que ese no sería el caso es cuando estás alimentando adicciones codependientes, ¿no? De codependencia. It might not be as clearly defined to you Ahí podría estar no tan definido para ti then, Yeah. but este tema, ¿no? usually it is when you're harming Pero normalmente lo es. O sea, cuando estás dañando a otros, others. Usually it's very clear that you're harming them. usualmente es muy claro que estás haciéndolo. Yes. And usually those people are complaining that you're harming them, and Y muchas veces pues esa gente se van a quejar también de que estás dañando. everything. So obviously, usually very clear. Y usualmente, obviamente, es muy claro. Yeah. But you know, for me to then continually engage it obviously means that I must be quite determined from it. Yeah. Y claro, resulta para mí que eso, ver cómo si te involucras en ello,
continuamente, pues evidentemente significa que estaremos muy desintonizados de nosotros mismos. Yeah. No, got you. Got you. All right. Vamos a ver que vamos a acabar dentro de poco hasta el punto donde empiezan a hablar de cómo acelerar el proceso del arrepentimiento. Estamos ya casi en ese punto. Okay, very good. My conscience obviously will bother me too. Yep. Claro, y que también mi conciencia, esto que hablamos, la voz de la conciencia, me molestará, digamos, obviamente. Let me have a pause. You're going to be all right. Okay. 1, 2, On me, girls. 3, There we go. 5. Yeah. My conscience will bother me too, obviously. The conscience, which we'll learn about later, La conciencia, de la cual vamos a aprender algo más tarde, porque va a haber algunas conversaciones sobre ello. is a mechanism by which God can communicate God's truth to us. Es un mecanismo por el cual Dios puede comunicar la verdad de Dios a nosotros. And that is going to be Y eso va a ser así, insidioso, ¿no? Continuo. constantly Yeah. saying, you're doing the wrong thing, you're doing the wrong thing, O sea, como diciendo, tú estás haciendo lo incorrecto. you're doing the wrong thing, you're doing the wrong thing. Yeah. And we have to become more and more desensitized in order to Y claro, para poder no escuchar eso tenemos que volvernos cada vez más insensibles, avoid To it. avoid it. Yeah. para evitar esa voz, ¿no? Yeah. Okay. So that's how God's laws are operating upon us. Yeah. Así que esa es la manera en que las leyes de Dios están operando sobre nosotros. Many different ways and Yeah. lots of different painful ways. Muchas maneras diferentes y muchas maneras también diferentes, dolorosamente diferentes. And yet, as we've mentioned many times, we're often fighting. Maneras dolorosas. Muchas. Entonces, como has mencionado muchas veces, a menudo luchamos. Even the awareness of that pain. Yes. Luchamos incluso contra el reconocimiento, el discernimiento de ese dolor. So obviously, God's laws also have the ability to operate on many pleasant ways. Obviamente las leyes de Dios también tienen la capacidad de operar de muchas maneras placenteras. When we begin to actually want to engage the process of Exactly. repenting. Cuando comenzamos a realmente querernos involucrar en el proceso. Dice Mary, exactamente, dice Miller. So here we've been talking primarily about getting the intention to, which means we don't have the intention to. Aquí primero estamos hablando de llegar a la intención de hacerlo, que significa que aún no tenemos entonces la intención y And these are the ways that God's laws will be operating upon us. And how it's entonces esta es la manera en que las leyes de Dios operarán sobre nosotros en ese estado, ¿no? En que ni siquiera tenemos la intención going to feel. Mhm. Yeah. y así es como se va a sentir, intenso. But we're frequently highly detuned. Yes. Pero realmente nosotros estamos muy desintonizados frecuentemente, muy desintonizados. Yeah. And it's interesting, the more sinful a person is, the more highly detuned they are. Y es interesante ver cómo cuanto más pecaminosa, digamos, es una persona, más desintonizada está. Yeah. And you can see it. We see it every day when we have our seminars. Y lo puedes ver siempre que tenemos nuestros talleres. The more sin a person is doing, Cuanto más pecado está realizando una the persona, less conscious they are, menos consciente es and the less conscious they want to be y menos quiere ser of their sin. Of this. de este pecado. Yeah, it's very interesting. And in tomorrow's session on conscience, I'm Es muy interesante, dice Mary. La sesión de mañana sobre la conciencia, going to ask you a bit more ya about te preguntaré más sobre eso. Yeah. Okay. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Ya vemos que interesante, ¿no? Todos estos temas básicos, por otra parte, complementan un poco lo esencial que ya hemos visto, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Hasta el siguiente. Y aquí os invito a ver el índice de la web, aquí en la página principal, las páginas principales.
con enlaces a los materiales. Todo muy práctico en el fondo, así que hay que enfocarnos en esto básicamente. Bueno, hasta el siguiente.